Buen día, padres de familia y niños. Bueno, a continuación les voy a presentar un nuevo tema. Ya en este caso pues vamos a continuar con la guía número 4. ¿Listo? Entonces recuerden que nuestro tema central es el verbo to be en presente simple. ¿Sí? ¿Y qué significa el verbo to be en presente simple? Pues que no vamos a utilizar los verbos. Recuerden eso. Hay algunos niños que me están utilizando los verbos y no se puede hacer eso, ¿ok? Para que nuevamente lo tengan claro. Entonces, en la primera guía lo que trabajamos fueron oraciones positivas. Luego continuamos con las oraciones negativas. Y ahora en esta guía vamos a continuar con preguntas, ¿sí? Entonces, como tenemos el tema central que es el verbo to be, cero estar, y en este caso preguntas en inglés se dice questions, ¿sí? Entonces, ustedes en su cuadernito me van a escribir eso, questions, con el verbo to be. Bien, entonces, ahora vamos a aprender cómo formamos preguntas con el verbo to be en presente simple. Bien, entonces, como en la primera guía yo les di una reglita, ¿sí? Cómo formamos preguntas en positivas. Luego, cuando hicimos oraciones negativas, también les di una regla. Y ahora, también les voy a dar una nueva regla. Entonces, esta regla es muy importante para que se la aprendan. Bien, lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuál es la regla para formar preguntas? Ya sea con el verbo to be en presente simple, ya sea en pasado simple, en otro tema, siempre vamos a tener en cuenta esta reglita. ¿Bien? ¿Cuál es la regla? Mire, como ustedes pueden ver acá, tenemos una W, luego sigue una A, luego tenemos una S, tenemos una V y tenemos una C. Esa es la reglita para formar una pregunta en inglés. Entonces, ¿qué significa la W? Pues comúnmente esto significa W, questions, ¿sí? Y ahora les voy a explicar qué es. Este A significa que es un auxiliar, la S del sujeto, la V del verbo y la C que es un complemento. ¿Bien? Entonces, comenzamos. ¿Qué son W questions? Pues las W questions son las palabras que comúnmente utilizamos para preguntar, ¿sí? ¿Cuáles? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién o quiénes? Esas son las W questions, ¿sí? Acá las tenemos. Entonces, la primera W question, ¿cuál es? What. ¿Y qué significa what? ¿Qué o cuál? Where, que es dónde. When, cuándo. Why, por qué. Who, quién o quiénes. Y how, que significa cómo. Ahí ya tenemos las W question. También es muy importante que se las aprendan, ¿bien? Porque comúnmente las pruebas a ver nos van a aparecer mucho. Entonces, por favor, niños, lo vamos a estudiar. Ahora, después de la W question, ¿qué sigue? El auxiliar, ¿sí? En este caso, como el tema central de nosotros es el verbo to be, pues el verbo to be es el que nos va a quedar como auxiliar. Mire, acá lo tenemos. El auxiliar va a ser el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Pues el is, el are o el am. O sea que este sería el auxiliar. ¿Bien? Sujeto. Pues ustedes ya saben que el sujeto es de quién hablamos o a quién nos referimos. El verbo, en este caso, quiero recalcar esto. Pues como esta es la regla para nosotros formar una pregunta en cualquier tiempo, pues tengan en cuenta esto, que cuando utilizamos el verbo to be en presente simple, no utilizamos verbos. Entonces, esta reglita, como quien dice, la vamos a eliminar de acá. ¿Sí? La eliminamos y del sujeto acá vamos a pasar a un complemento. ¿Bien? ¿Y qué es el complemento? Pues ya lo que sobra de una oración. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a formar preguntas llevando la regla. Tengan en cuenta esto, que esto debe tener una secuencia, esto debe tener un orden. ¿Bien? Entonces, esto va a ir primero, esto va a ir segundo, esto va a ir tercero y esto va a quedar
de cuarto, ¿sí? Debe llevar un orden. Entonces, por ejemplo, entonces vamos a dar unos ejemplos. Recuerden que hay muchas diferentes actividades que podemos realizar en la guía, ¿sí? O ejercicios. Entonces vamos a comenzar con el primero. Comúnmente comienzo con este para que ustedes se basen, ¿bien? Para que tengan una buena base. Entonces vamos a comenzar a traducir de español a inglés, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿dónde están los libros? Si preguntamos eso, ¿sí? ¿Dónde están los libros? Tenemos el están, que es el significado del verbo to be, con el estar, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces comenzamos. Primero, si yo les digo traduzcan esas oraciones a inglés, pues vamos a basarnos en la reglita de la pregunta. ¿Qué va a ir primero? Esto indica que va a ir primero las W questions. Entonces, la identificamos cuáles son las W questions. ¿Dónde? ¿Y cómo es que digo dónde? Where. Comenzamos con where. Segundo, sigue el auxiliar. Tengan en cuenta esto. Comúnmente para identificar el auxiliar tenemos que mirar de quién hablamos, o sea, identificar el sujeto, ¿sí? En este caso, ¿de quién vamos a hablar? Pues en este caso estamos hablando de quién. De los libros. Y ustedes ya deben de saber quiénes van a ser los libros, ¿no? En este caso ustedes se van a acordar que acá utilizamos primera y tercera persona, sea con nombres propios o con pronombres personales. Entonces, como estamos hablando de los libros, ¿quiénes van a ser los libros? Primera o tercera persona. Hay algunos que se están confundiendo y yo les dije o les he dicho que siempre que hablemos en plural de muchos, siempre vamos a hablar en primera persona. Si hablamos en singular de una cosa o un animal, es tercera persona. Recuerden eso. Entonces los libros van a ser ellos. Y ustedes se acuerdan que yo acá voy a escribirle nuevamente los pronombres personales. ¿Sí? Acá tengo el I, ¿con qué lo conjugo? Con el am. Estos tres lo voy a conjugar con el are y estos tres con el is. Entonces, decimos, ¿quiénes son los libros? Los libros van a ser ellos y ellos se conjugan con are. Entonces, como digamos acá, la primera es W question, la segunda sería el auxiliar. ¿Y quién es el auxiliar? Pues el are, porque estamos hablando de los libros. Entonces, seguiría el are. Tercero, sujeto. Pues ¿quién es el sujeto? Los libros. Traducimos los libros. En este caso, niños, como pueden ver, en esta pregunta nos faltó el complemento. Hay preguntas que no tienen complemento, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que tengan la secuencia. Como ustedes pueden ver, tenemos primero W questions, segundo auxiliar, que es el verbo to be, y en ese caso tercero sería el complemento, ¿sí? Sería el sujeto. No hay complemento, no hay ningún problema, ¿bien? Seguimos con la segunda pregunta. Dice, ¿por qué el niño está sucio? Identificamos. ¿Quién es la W question? ¿Por qué? ¿Dónde dice por qué? Acá la tenemos. ¿Por qué? Y se pronuncia why. Why. Segundo, ¿qué tiene que ir? El auxiliar, verbo to be. ¿De quién hablamos ahí? Pues, ¿quién es el que está sucio? Sería el niño. ¿Y el niño quién es? Él. ¿Y él con qué se conjuga? Con is. Mírenlo, acá lo tenemos. Entonces, en esta pregunta ya el auxiliar sería el is. Entonces, de segundo tendría que ir el is. Tercero, el sujeto. ¿De quién hablamos? Acá dice que el niño. Esto debe de quedar como sujeto. El niño. ¿Y cómo digo el niño? The child, ¿sí?
the kids, the baby, bueno, bla, bla, bla. ¿Listo? Porque el niño, ahora que sigue, como yo tengo el sujeto, voy con el complemento. Ojo con esto. En este caso tengo dos palabras, ¿sí? Está sucio. Pero ojo con eso, porque resulta que esta palabrita, esta primera palabra, está, ¿viene de dónde? Viene acá, viene de estar. Y eso indica que es el verbo to be. Entonces no me lo vayan a escribir nuevamente. O sea que este está ya lo escribimos. ¿Qué sería el mismo? Verbo to be. ¿Listo? Tengan en cuenta eso, ese significado. Cero está. Entonces, ¿el complemento quién sería? Sucio. Y eso lo buscamos en el diccionario. Dirty. Y cierro. Why is the child dirty? W, auxiliar, sujeto y complemento. ¿Listo? Ahora, la otra. ¿Cómo están mis padres? W question. ¿Cómo digo cómo? How. ¿Sí? Ahora, ¿de quién hablamos? El sujeto. Mis padres. ¿Quiénes son mis padres? Ellos. ¿Y ellos con qué se conjugan? Con ar. Entonces, tengo la W, sigue el auxiliar que sería el ar. Entonces, escribo el ar acá. ¿Bien? Sujeto, mis padres. Digo, my parents. ¿Sí? No me quedó complemento en esa frase, no hay ningún problema. ¿Bien? Y la última sería, ¿cuándo es la fiesta? ¿Cómo digo cuándo? When. Ahora, ¿de quién hablamos? Pues de la fiesta. ¿Quién es la fiesta? Una cosa. ¿Y esa cosa? Tercera persona. Entonces, tengo la W, sigue el auxiliar. ¿Quién es? Como hablamos de la fiesta se conjuga con is. En tercera persona. When is. Y en este caso sujeto, ¿quién es el sujeto? La fiesta. Y traducimos fiesta en el diccionario y cerramos. Y ya estamos formando preguntas con el verbo to be. ¿Listo?